Hola, muy buenas tardes. Los saludamos desde la Casa Familiar de Adoración. Nos encontramos con Samuel Barrera, el pastor de esta iglesia, que nos va a comentar acerca de los ritos que realizan aquí en su iglesia cristiana. Bueno, en cuanto como rito, tú me preguntabas y me decías al respecto de lo que tiene que ver con la liberación, ¿verdad? La liberación. Sí. En cuanto a eso nos vamos a enfocar, y en cuanto a eso, la liberación tiene un trasfondo bastante espiritual, ¿sí? Pero que tiene que ver con el carácter del hombre, con el carácter de la transitoriedad de nosotros como hombres, como seres humanos. Tiene varios objetivos la liberación. La liberación es para traer, como la palabra misma lo dice, liberación, para traer libertad en medio de ataduras espirituales que aún el enemigo llamado pues Satanás quiere traer a nuestra vida. Nos quiere volver adictos a vivir en los deseos, en las cosas que él quiere mostrarle al hombre. O sea que todas las personas necesitaríamos de una liberación, o son personas que presentan unos síntomas en específico. Sí, exacto. Son síntomas en específico. Gente que desea en momentos determinados morirse, desea quitarse la vida. Gente que en contados minutos puede traer una rebeldía no normal. Tú miras un hijo, miras a un niño, y un niño trae una rebeldía natural que el papá puede corregirla con palabras, pero el ser humano cuando entra a estar poseído por algún demonio, como se llama y como la misma Biblia lo refiere, esta persona necesita y se determina que necesita una liberación. Necesita una liberación. Bueno, hasta ahí vamos, que todas las personas que tienen un demonio, que se representan por su rebeldía, necesitan de eso. ¿Cómo es el proceso? A ver, primero es entender que la persona necesita esa liberación, entender. Yo creo que lo más importante del ser humano es poder aceptar que hay una necesidad en su corazón, en su vida, en su trasfondo o en su entorno, ¿sí? Hay mucha gente que se ha venido a presentar acá en la iglesia que aún no es cristiana, diciéndome: pastor, mi hijo, mi hija sufren de estos problemas cuando viene la noche, les da miedo, les da susto, les da pánico, agarran las cosas, las empiezan a tirar. Entonces son síntomas no normales que de pronto en nuestra naturaleza ¿cómo le podríamos llamar? Un psicópata podría presentar, un loco, un esquizofrénico, ¿sí? Y son dictámenes que aún la naturaleza humana pues puede dictaminar para una persona, pero en lo espiritual son cosas más allá, ¿sí? Pero, ¿en qué momento identifica usted como pastor que no es cuestión psiquiátrica, psicológica, sino que es cuestión de un demonio que está dentro de una persona? Bueno, directamente la Biblia nos enseña y dice que el espíritu discierne lo que es el espíritu, ¿sí? Nosotros, tú sabes por naturaleza que somos seres tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. Espíritu porque fue lo que principalmente sopló en la vida del ser humano, que fue cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿sí? Alma porque todos tenemos sentimientos, todos conocemos, tenemos un conocimiento, y cuerpo es esto, lo natural, lo que podemos sentir, palpar. Entonces, Dios nos dio un espíritu a nosotros de poder discernir, ¿sí? No discernir en lo natural. Yo no puedo discernir en lo natural lo que te acaba de pasar, ¿sí? Pero discierno en lo espiritual lo que te está aconteciendo, la necesidad que tiene una persona en el entorno espiritual. Eso es como cuando tienes un celular que otra misma persona lo tiene y yo le puedo pasar datos o puedo sacar datos. En cuanto a eso es el trasfondo espiritual. Un cristiano, una persona que tiene conocimiento de la palabra de Dios, puede sustentar y puede tener un conocimiento abierto frente a su espíritu, frente a lo que Dios le ha dado, que se llama discernimiento. Lo que llaman las mamás: sentí un pálpito, sentí como algo, que mi chinito le va a pasar algo. Lo mismo, eso sucede en el trasfondo espiritual. Bueno, y luego de que usted identifica que una persona tiene una posesión demoníaca, entonces, ¿cuál es el paso a seguir? ¿Cuál es el proceso de este rito? Bueno, les decía que la persona debe aceptar esa situación, ¿cierto? No se puede hacer obligatorio. Yo no puedo cogerte a ti y decirte: es que tienes un demonio, venga, la cojo y la esmechuzo y le digo: venga para acá. No, yo creo que es un acto de reconocer que necesito. Entonces, cuando traen a una persona a la iglesia, X o Y persona, que la traiga la mamá, el papá, el tío, el abuelo, el novio, porque aún han llegado pareja acá, que la novia salió, que se quiere quitar la vida, que le dio ganas de coger, y como el síndrome normal que hoy se da de ser emo, ¿no? Que dicen que es normal, pero en el trasfondo yo no soy tan religioso, sino yo pienso, porque yo lo viví, 4 años de mi vida yo viví en la calle, supe
que era conocer a una persona que quería quitarse la vida y que no era cosa natural porque no fuimos creados naturalmente. Entonces, que la persona acepte que lo necesita, después de eso se hace una oración, ¿sí? La oración se hace, la palabra de Dios dice que Él nos dio el poder y la autoridad para sacar demonios, para sujetar demonios, ¿sí? Entonces, en la iglesia cristiana lo que hacemos es que la persona sea libre de la atadura que lo tiene quizás envuelto en decisiones malas, aún el borde de quitarse la vida, aún alcohólicamente también, aún en las drogas. Entonces lo que hacemos es hacer una oración, se hace una oración, ¿sí? De pronto tú me preguntarías qué elementos usamos para eso. No, simplemente usamos lo que naturalmente se habla en el nivel o en el estado natural del hombre, que es hacer una oración. Yo creo que toda la gente que puede escuchar esto puede entender que es una oración, que no tienes que ser cristiano para hacer una oración. Y una oración es naturalmente sentarme contigo y preguntarte, oye, ¿y cómo va tu vida? Sí, así hacemos nosotros, preguntarle al Señor que nos diga en qué lugar del corazón, de la vida, del cuerpo debemos empezar a orar para que esta persona sea libre. Si esta persona está sufriendo por falta de perdón, porque no perdonó a su papá, porque eso se convirtió en un rencor, porque de pronto diremos, bueno, entonces todo el mundo anda endemoniado. No, son cosas y son puertas que se le abren, ¿sí? Son puertas. Por ejemplo, si yo no fui capaz de perdonar a mi papá, a mi mamá porque me dejó botado, o a un tío porque me violó, o a esta persona porque me hizo esto se va a convertir en un problema en el cual va a transformar mi vida, y eso se convierte en una puerta que el diablo toma para sacarme de los planes y los propósitos de Dios. ¿Todas las personas, ninguna está inmersa a que esto suceda? No, yo creo que la única manera, mujer, de no estar, como le dijera, expuesto a esto, es que tú tengas una vida íntima con Dios, ¿sí? O sea, yo no, vuelvo y te digo, no soy religioso, no hablo de que tengas que venir a la iglesia y que tu sistema para tener una vida cristiana sea que todos los días estés en la iglesia. No, necesitas tener comunión con Dios, escucharlo y que te escuche. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que tú tienes tu vida y andas íntegramente, vives en santidad. Una persona que anda en esto no tiene problemas, no tiene circunstancias donde el diablo diga, por aquí me le voy a entrar. Bueno, y luego de que esta persona recibe esta oración por ustedes los pastores, ¿qué hace esta persona? ¿Se siente mejor? ¿Qué siente esta persona? Claro, mira, sentir un demonio en la vida de una persona, sentir que una persona está poseída por algún demonio, es un peso, es como cuando tú vas a tu casa y te echan una maleta encima, te sientes agobiado, no tienes paz, en la noche no puedes dormir, porque hay gente que siente estos síntomas, se acuestan, cierran sus ojos y en la noche les mueven la cama, les hacen ruidos, se sientan, tú sientes que alguien se sentó al lado tuyo, que alguien está al lado tuyo. Estos síntomas vienen de esta manera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la persona es libre, va a sentir una paz completa que embarga su vida, ¿sí? Va a sentir el refugio, el consuelo y el abrigo de papá Dios. Esto es sencillamente lo que puede sentir una persona en cuanto a esto. Bueno, y dentro de su religión, ¿de dónde viene esta liberación? ¿Esto quién la instituyó? ¿Quién la inventó? Bueno, Jesucristo fue uno de los principales promotores en cuanto a esto. De hecho, si uno encuentra en el Antiguo Testamento cualquier Biblia que tenga que ver con la Santa Biblia, ¿sí? Cualquier Biblia de cristianos, de los católicos, que son Biblias en cuanto a los libros que se deben usar, pues están bien. Fue Jesucristo quien vino a traer libertad. De hecho, la palabra de Dios dice que Jesucristo vino al mundo para salvar, sanar y liberar, ¿sí? No sé si tú has leído la parte donde aparece el endemoniado gadareno. Trae una libertad. Jesucristo viene a liberar a este hombre y dice que cuando sale el demonio lo envía a los cerdos, ¿sí? Entonces, ¿quién instituye la libertad o instituye la liberación? El Espíritu Santo, Dios por medio de hombres y Dios por medio de Jesucristo. ¿Y estos hombres necesitan alguna autorización de alguien, de alguna entidad, de algún lugar como iglesia, que necesiten de más arriba? Doy un ejemplo con todo respeto desde la Iglesia Católica. Se necesita desde el Vaticano una orden para que un hombre pueda realizar un exorcismo, como se llama, una liberación. La verdad no. Sencillamente tú necesitas tener una preparación, porque sí hay que tener una preparación, ¿sí? No solamente en la liberación. Si tú quieres ser un buen abogado, tú te preparas para ser un abogado. Si tú quieres ser un buen pastor que da libertad, si quieres ser un feligres, o sea, una persona que asiste a una iglesia, debes tener una capacitación en cuanto al conocimiento, ¿sí? Yo no me voy a ir a ponerle las manos a decirle a alguien sálgale demonio cuando yo no conozco a esta persona. Yo tengo primero que conocer este
mundo o que conocer de qué se trata la liberación, ¿sí? Como yo te lo decía, la liberación es algo que tiene que ver con el trasfondo espiritual. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? Tener un conocimiento muy grande en cuanto a la Biblia, en cuanto a este libro sagrado que Dios nos dejó. Si este hombre y esta mujer aprenden y tienen conocimiento de esto, sea cristiano, sea católico, sea como sea, si conoce la Biblia, si conoce los mandamientos que Dios ordenó y que nos dejó, yo creo que no necesita la aprobación de ningún pastor o ninguna persona para hacerlo. ¿En qué lugar se prepara usted para realizar una liberación? Bueno, ese es el punto importante en cuanto a esto. A ver, para eso se crearon las iglesias, ¿sí? Para eso se crearon los concilios, los lugares que se llaman iglesias cristianas, para eso se llamaron católicos, como se llamen. Para eso se crearon estos lugares para venir a capacitarnos, pero vuelvo y te digo, reitero, no solamente en la parte de la liberación, en muchas cosas, para ser una persona ejemplar en tu vida, para ser reconocido, para ser una persona que tenga un buen hogar, una persona que tenga buena actitud frente a la vida. Entonces, ¿cuándo y en dónde? En una iglesia. Vienes, te preparas, vienes, te sientas, te capacitas, escuchas al Espíritu Santo que te enseñe. Bueno, ya para finalizar, cuénteme por favor una pequeña anécdota que le haya sucedido respecto a esta liberación, que usted haya dicho, realmente yo creo que sí existe un Dios, que existe un ser malo que está dentro de, que puede llegar a estar dentro de un ser humano. Bueno, yo diría que anécdotas son 1001 anécdotas, ¿sí? Creo que acá los hemos visto, algo que me haya marcado, ¿sí? Una vez en Guajira, en el Cesar, tuvimos una experiencia bastante difícil o bastante, fue un reto bastante gigante. Tú sabes que en la Guajira el pronóstico de hechiceros, de brujos, es muy grande, ¿sí? Ya es un terreno más grande, más hostil. Estamos en Villavicencio, todavía se puede vivir paz en medio de casas, ¿no? Pero en la Guajira, todo el territorio grande de la Guajira está ordenado y organizado por demonios, por legiones, por potestades, como la misma Biblia palabra lo hace. Fue una ocasión en cuando me invitaron a un campamento y habían indígenas, y fue un momento cuando un chico quedó poseído, ¿sí? Y este muchacho hablaba de lo que venía a hacer la iglesia. Decía, yo vengo a dañar la iglesia. Hablaba de parte de Satanás. Entonces, esto me dejó impactado. No solo esto, que terminamos de traerle la liberación, este muchacho fue libre, sintió la libertad, y en la noche yo me acosté a dormir y me empezaron a mover la hamaca donde yo estaba, el chinchorro donde yo estaba. Eso no fue todo. Miré unos zapatos caminar cuando no es normal que un ser humano mire unos zapatos caminar. Si tú los miras, tú pensarás que estás durmiendo, que estás soñando, que estás mirando o imaginando algo, pero verlo en carne propia ya es diferente. El ser humano se va a espantar. Entonces de ahí entendí que valía la pena traer bendición, porque es una bendición hacer libre a una persona, es una bendición totalmente grande. Vuelvo y digo, solamente aquellas personas que tienen esto son aquellas que abren las puertas, que desean alguna vez en su vida, que quieren matarse, que quieren quitarse en la vida, que toman, ¿cómo se llama esto? Características, las cuales se identifican como rebeldía, como cosas no normales, anormales, que aún los científicos han determinado y han llegado a razonar y a decir, es verdad lo que los cristianos dicen, ¿sí? De hecho, miraba algo, un documental en Discovery Channel, que algún científico hablaba y daba la aprobación a los cristianos, y no solamente a los cristianos, a las personas que practican esta liberación, y decían, tienen razón, porque hay un mundo espiritual, hay un mundo natural, un mundo espiritual donde hay demonios, ¿sí? Tú sabes en la Biblia que Satanás fue expulsado del cielo, y él no se vino solo, se vino con una gran parte del cielo. Entonces, estamos expuestos a que Satanás quiera entrar y dañarnos el propósito, quitarnos la vida, dejarnos simplemente en una tumba, sin reconocimiento, sin hijos, sin tener el plan y el propósito que Dios vino a hacer en la tierra. Bueno, muchísimas gracias, señor Samuel. Esperamos de que su iglesia siga creciendo, y pues nos quedó muy claro eso de los ritos de la liberación. Ok, con gusto, y bueno, que Dios les bendiga.